La ciencia sagrada, por Swami Siri Yukteswar. Derechos reservados a Self-Realization Fellowship. Capítulo 4. La revelación. Sutras 1 al 3. El hombre alcanza el estado de perfección mediante la purificación de sus tres cuerpos. También se puede alcanzarlo por la gracia del Gurú. La purificación se obtiene a través de la naturaleza, la autodisciplina y los mantras. Por medio de la naturaleza se purifica la materia densa, el cuerpo físico. Por medio de la autodisciplina se purifica la materia sutil, el cuerpo sutil. Por medio de los mantras se purifica la mente. La condición de perfección se alcanza mediante la purificación del cuerpo en todos sus aspectos. La purificación del cuerpo físico puede lograrse por medio de elementos generados por la naturaleza conjuntamente con él. La purificación del cuerpo eléctrico conservando la paciencia en toda circunstancia, y la purificación del cuerpo magnético, chitta, el átomo espiritualizado o el corazón, regulando el aliento, proceso denominado mantra, el purificador de la mente. El método a seguir para purificar los tres cuerpos puede aprenderse a los pies de aquellos personajes divinos que son testimonios de la luz y dan prueba de la conciencia del Cristo. Sutras 4 y 5. Por el sagrado efecto del mantra es posible oír el sonido de pranava o el sonido de Om. El devoto puede escuchar el sonido sagrado de diversas maneras, según sea la etapa que haya alcanzado en su desarrollo, en la purificación de su corazón. Mediante la práctica de la regulación del aliento bajo la guía del maestro espiritual, el Sadguru, el verbo sagrado pranava o sabda se manifiesta espontáneamente, tornándose audible. Cuando este mantra, el verbo o pranava, se pone de manifiesto, la respiración se atempera, lo cual detiene el deterioro del cuerpo físico. Este pranava se manifiesta en diferentes formas, en las distintas etapas de desarrollo según sea el grado de purificación del corazón. Sutra 6. Quien cultiva el amor innato del corazón obtiene la guía de un gurú y comienza a recorrer el sendero de la disciplina espiritual, sadhana. Se transforma entonces en un pravartaka o iniciado. Se ha explicado ya qué es un sadgurú y cómo cultivar su compañía. Cuando el hombre está dotado del don celestial del amor puro, se siente naturalmente dispuesto a evitar la compañía de aquello que es asat, y cultivar en cambio la compañía de lo que se ha descrito como sat. Si cultiva afectuosamente la compañía de sat, puede que tenga la buena fortuna de ser grato a los ojos de quien generosamente consiente en servirle como su sadgurú o maestro espiritual. Al cultivar su divina compañía, se desarrolla en el corazón del discípulo la tendencia a liberarse de su esclavitud a la creación nacida de la oscuridad o maya. Se convierte entonces en un pravartaka, un iniciado en las prácticas de yama y niyama, las abstenciones y las observancias ascéticas necesarias para obtener la salvación. Sutra 7. Mediante la práctica de yama y niyama, las 8 mezquindades del corazón humano desaparecen y se manifiesta la virtud. El hombre se convierte así en un sadhaka, un verdadero discípulo apto para alcanzar la salvación. Recordemos que al cultivar yama y niyama, las 8 mezquindades desaparecen del corazón humano y se manifiesta entonces la magnanimidad. Es en esta etapa cuando el hombre se torna idóneo para la práctica de la postura ascética y los otros métodos preconizados por su sadgurú para obtener la salvación. Al perseverar en la aplicación de los mismos, se convierte en un sadhaka o discípulo. Sutra 8. Al avanzar en santidad y escuchar el sagrado sonido de Om, se transforma en Siddha, un personaje divino. En relación a lo expuesto en el capítulo 3, se verá que el discípulo, al pasar por las diferentes etapas, se vuelve capaz de concebir en su corazón los diferentes objetos de la creación. Se apreciará también que al avanzar gradualmente a través de los diversos estados de la meditación, llega finalmente a percibir, por medio de su concentración en el sensorio, el sonido especial de pranava o sabda, el verbo sagrado.
Cuando esto ocurre, el corazón se torna divino y el ego, Ahamkara o hijo del hombre, es absorbido o bautizado por la corriente de ese sonido, convirtiéndose entonces el discípulo en un siddha, es decir, un iniciado o ser iluminado. Sutra 9. Entonces percibe él las manifestaciones del espíritu y atraviesa los 7 patala lokas, o centros espinales, contemplando los 7 rishis. Al alcanzar el estado bautismal, Bhakti Yoga o Surat Bhavda Yoga, absorción del ego en el sonido sagrado, el hombre se arrepiente y retirando su ser del mundo externo de la materia burda, Buloka, ingresa al mundo interno de la materia sutil, Bhuvarloka. Allí percibe él la manifestación del espíritu, la verdadera luz, en forma de 7 estrellas situadas en 7 centros o puntos de resplandeciente luz astral, los cuales se han comparado con 7 candeleros de oro. Estas estrellas, por ser la manifestación de la luz verdadera, el espíritu, se denominan ángeles o rishis y aparecen una tras otra en la mano derecha del Hijo del Hombre, es decir, en la vía derecha que le conduce a la divinidad. Los 7 candeleros de oro son los 7 centros luminosos del cuerpo donde se manifiesta el espíritu. Estos son el cerebro, Sahasrara, el bulbo raquídeo, Agna Chakra, y los 5 centros espinales, cervical, Vishuddha, dorsal, Anahata, lumbar, Manipura, sacro, Svadhisthana y coxígeo, Muladhara. El ego o hijo del hombre debe pasar por estos 7 centros o iglesias para llegar hasta la divinidad. Ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, 13, 16, 20 y versículo 2, capítulo 1. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, tenía en su diestra 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En este estado bautismal, Bhakti Yoga o Surat Bhavda Yoga, el ego, Surat, el Hijo del Hombre, atravesando paulatinamente los 7 lugares mencionados, adquiere el conocimiento de estos, y cuando termina su viaje a través de todas estas regiones, comprende la verdadera naturaleza del universo. Retirando entonces su ser de Bhuvarloka, la creación material sutil, entra en Suarloka, el origen de toda la materia, tanto sutil como burda. Allí, circundando su corazón, el átomo, el trono del espíritu como creador, percibe él la forma astral luminosa de 7 colores como un arco iris provisto de 5 electricidades y 2 polos, la mente y la inteligencia. En esta esfera compuesta de electricidades, mente e inteligencia, el origen de todos los objetos sensoriales y de los órganos de percepción para su goce, el hombre alcanza la satisfacción completa al contar con todo cuanto desea y adquirir así un conocimiento total. De allí que esta forma astral con sus 5 electricidades y sus 2 polos, las 7 partes antes mencionadas, haya sido descrita como un cofre sellado en cuyo interior yace el conocimiento, o como un libro con 7 sellos. Ver Apocalipsis capítulo 4 versículo 3 y capítulo 5 versículo 1. Y había alrededor del trono un arco iris. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Sutra 10. Entonces, gracias al conocimiento y el poder del yoga, el ser humano obtiene la supremacía sobre los 7 swargas, cielos, disolviendo las 4 ideas originales, los 4 manus o pensamientos primordiales que dieron origen a la creación. Alcanza él la salvación.
Atravesando Suarloka, el Hijo del Hombre llega a Maharloka, el lugar del magneto, el átomo, cuyas partes consisten en las ideas de la manifestación, el verbo, el tiempo, el espacio y la partícula. Tal como se dijo en el capítulo 1, este Maharloka representa a Avidya o la ignorancia, que engendra la idea de una existencia separada del ser y es el origen del ego, el Hijo del Hombre. Y puesto que la ignorancia, que es el origen del hombre, Manava, se manifiesta a través de las 4 ideas recién mencionadas, tales ideas se denominan los 4 Manus, o los orígenes del hombre. Sutra 11. Y al triunfar así sobre los poderes de la oscuridad y la ignorancia, el hombre se vuelve uno con Dios. Maharloka, el lugar del magneto, es la puerta Brahmarandra o Dasamadvara, situada entre la creación material y la espiritual. Cuando el ego, el Hijo del Hombre, llega a esta puerta, comprende la luz espiritual y es bautizado. Al atravesar esta puerta, se eleva por sobre la creación ideacional de la oscuridad o maya y adentrándose en el mundo espiritual, recibe la luz verdadera y se transforma en el Hijo de Dios. Así el hombre, en su condición de Hijo de Dios, se libera de su esclavitud a la oscuridad o maya y toma posesión de todas las aisvaryas, poderes extraordinarios derivados de la ascesis. Estas aisvaryas son de 8 tipos. Anima, el poder de reducir tanto como se desee el tamaño del propio cuerpo o de cualquier otra cosa, volviéndolo incluso tan minúsculo como un átomo. Mahima, el poder de aumentar tanto como se desee el tamaño del propio cuerpo o de cualquier otra cosa. Lagima, el poder de alivianar tanto como se desee el peso del propio cuerpo o de cualquier otra cosa. Garima, el poder de aumentar tanto como se desee el peso del propio cuerpo o de cualquier otra cosa. Prapti, el poder de obtener cualquier cosa que se desee. Vasitva, el poder de controlar cualquier cosa. Prakamya, el poder de satisfacer todos los deseos por medio de una fuerza de voluntad irresistible. Y Siddha, el poder de convertirse en Isa o Señor de cuanto existe. Ver San Juan capítulo 14 versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Sutra 12. El conocimiento de la evolución, la vida y la disolución conducen a la completa emancipación de las ataduras de Maya o el engaño. Al contemplar el ser en el Ser Supremo, el hombre conquista la libertad eterna. De este modo, el hombre, disponiendo de los poderes antes mencionados, aisvaryas, poderes extraordinarios derivados de la ascesis, comprende plenamente que el Espíritu Eterno, el Padre, la única sustancia real, es la unidad, el todo perfecto, y que su propio ser no es sino una mera idea que reposa sobre un fragmento de la luz espiritual. Al lograr esta comprensión, el ser humano abandona completamente la vana idea de la existencia separada de su propio ser y se une al Espíritu Eterno, Dios el Padre. Como se explica en esta obra, tal unión con Dios es Kaivalya, la suprema meta del ser humano. Ver Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Conclusión. El amor rige la corte, el campo y el bosque, a los hombres abajo y en lo alto a los santos, porque el amor es cielo y el cielo es amor. En la estrofa recién citada, el poeta ha expresado maravillosamente el poder del amor. Se ha demostrado claramente en las páginas anteriores que el amor es Dios, no simplemente como el más noble sentimiento del poeta, sino como la expresión de una eterna verdad. Si un hombre cultiva adecuadamente este principio que existe en forma natural en su corazón, no importa cuál sea su credo religioso ni su posición social,
tendrá la seguridad de estar siguiendo la senda correcta que lo salvará de extraviarse en esta creación nacida de la oscuridad o maya. En las páginas precedentes se ha demostrado cómo puede cultivarse el amor y cómo mediante su cultivo se logra desarrollarlo. Asimismo, se demuestra que es únicamente a través del desarrollo del amor como le es posible al hombre encontrar a su preceptor espiritual, mediante cuyo favor es bautizado nuevamente en la corriente sagrada y sacrifica su ser ante el altar de Dios, uniéndose así al Padre Eterno, por siempre y para siempre. Concluyendo este pequeño volumen, se exhorta ardidamente al lector a no olvidar jamás la suprema meta de la vida. Shankaracharya, el sabio iluminado, ha dicho: la vida es siempre insegura e inestable, cual una gota de agua sobre una hoja de loto. La compañía de un personaje divino, aunque sea por un instante, puede salvarnos y redimirnos.